Muchas gracias por este momento que podemos tener de estudio, Señor. Te pedimos que tú pues, nos bendigas, Señor, bendigas a mi hermano Nico, que tú le des sabiduría para poder transmitirnos las enseñanzas de tu palabra, Dios, y también pues que quites toda distracción que podamos tener para poder poner atención, Dios. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hoy a grandes rasgos vamos a ver el final del tema de integridad y el resumen de todos los 10 capítulos que vimos, por decirlo así, pero fueron 17 temas de la serie. Este estudio que estuvimos viendo, yo me baso en comentarios, en estudios, en todo los libros que tengo en el seminario. Y especialmente en ese estudio me enfoqué en el libro de MacArthur que se llama El poder de la integridad. Así se llama el libro de MacArthur. Y ahí ya lo fui añadiendo yo otras cosas, obviamente. Pero yo me basé específicamente en ese libro, para que lo sepan. Y bueno, vamos a comenzar ahí donde nos quedamos. Y vamos a ver la cita que dice ahí de... Bueno, vamos a comenzar orando. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estudiar tu palabra y lo ponemos en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, los agravios personales hemos estado viendo... Oye, perdón, hermano. Ajá. Estamos viendo lo último que vimos en el estudio anterior. Viviendo en integridad, tenemos que pasar los agravios personales que nos hagan las personas. Y aún las injusticias más horribles no deben arreglarse por medio de venganza o por medio de querer desquitarnos. Como personas que deseamos obedecer a Cristo en todo, no debemos tomar la ley en nuestras manos ni buscar justicia por el medio más oportuno o que nos resulte personalmente más satisfactorio, ¿no? Porque no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Y aún la mayor parte de la sociedad secular pues obviamente sigue desaprobando firmemente la mentalidad vigilante de los policías o de las autoridades, basándose en que como ellos no hacen bien su trabajo y roban y se dejan, como dicen coloquialmente, la mordida, pues mejor yo voy a tomar la ley a mi cuenta, ¿no? Yo voy a desquitarme por mi cuenta. Pero también hemos estado viendo, vamos a ver qué dice ahí Romanos 13, 1 al 7. Sobre esto. Sí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Ok. Bueno, ahí vemos el mandato que tenemos como creyentes sobre las autoridades. No nos manda a que estemos juzgando, a que estemos criticando, a que estemos hablando mal de ellos. Lo que nos manda es a someternos. Hay otra cita donde nos manda a orar por nuestras autoridades, porque ese es el llamado que tenemos. Hagan bien su trabajo o no hagan bien su trabajo, es algo que a nosotros no nos debe de interesar, en el sentido de estar queriendo hacer su trabajo o hablando mal de ellos, sino orando por ellos. ¿Para qué? Para que pues Dios los salve primeramente
que es el mandato, nuestro presidente o la presidenta, para que ellos puedan, a través de la escritura y a través de la regeneración, pues puedan empezar a vivir una vida pues diferente que agrada a Dios. Si son incrédulos, pues no podemos esperar otra cosa, pero eso ya queda entre ellos y Dios. Entonces es triste ver que hay muchos hermanos o hermanas profesantes que inundan las redes sociales hablando mal de nuestros gobernantes y entrándole ahí al chismerío que se hace, cuando nuestro llamado no es ese, sino como lo acabamos de ver aquí. Entonces, los asuntos de justicia legal deben dejarse en manos de las autoridades civiles establecidas por Dios, porque Él es el que quita y Él es el que pone y Él sabe, tiene todo bajo control. Lo hagan o no lo hagan, ya se rendirán cuentas ellos a Dios. Nosotros, nuestro llamado, como dice Santiago, es ser hacedores de la palabra en cuanto a estas cosas. Y también vamos a ver el apóstol Pedro nos reafirma en su primera epístola la verdad de la exhortación de Pablo en cuanto a pagar mal por mal. Vamos allá, Pedro, no se los di creo que a nadie esa, pero vamos a ver ahí, que me lo lea Rosalía. Pedro, Sí. Pedro, 3:8-9. sí, ¿Primera o segunda? Primera. primeramente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Hasta ahí? El otro. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Bueno, ahí está clarísimo lo que está diciendo Pedro también. Que tenemos que ser de un mismo sentir. ¿Y a qué mismo sentir se refiere? No se refiere a que piensen lo mismo en cuanto a qué equipo le van todos y lo que piensen cada uno sobre las cosas que ocurren en la vida. En cuanto a cosas seculares. Está hablando de un mismo sentir espiritual, compasivos, amorosos, amándonos unos a otros, misericordiosos, que seamos amigos, que no devolvamos mal por mal, maldición por maldición, bendiciendo. Esa es la forma en que lo tenemos que hacer. Ese es el mandato, porque están en imperativo y son mandatos ahí. Eso es en cuanto a no pagar mal por mal ni buscar venganza, sino hacer y responder y reaccionar de acuerdo como la Biblia nos lo dice. Si andas caminando en el Espíritu Santo lleno de la palabra, pues obviamente te vas a someter ahí y vas a reaccionar así. Si andas en la carne, pues entonces tu respuesta va a evidenciar de qué te estás llenando, si en la carne o andas lleno del Espíritu Santo. Otra cosa también es, tenemos que acatar lo correcto. Romanos 12, 17 y 18. Mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fíjate, Pablo nos habla de un poderoso antídoto contra la tentación de devolver rabiosamente mal por mal. Por eso dice esas cosas: procurad lo bueno delante de todos los hombres. Porque a veces dice no dependa, mientras dependa de ti, porque hay veces que los otros no quieren, ¿no? Pero al menos mientras depende de ti, tú no tienes nada contra nadie y tú pides disculpas, aunque tú seas el agraviado, tú vas y pides perdón porque quieres la unidad, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, en tu casa, en tu hogar. No importa que ellos piensen que eres un menso, una mensa y que perdiste, que eres un dejado, una dejada, porque eso es lo que piensan los incrédulos. No importa, pero si te importa es porque tu orgullo está por encima de esto, está por encima de Dios. Y entonces, pues tú estás pecando igual o peor que ellos, porque el orgullo, tenemos que morir a nosotros. Se trata de Dios, se trata de su voluntad de Él, se trata de que Él sea glorificado. Si yo soy lastimado en ese camino, no importa, eso es lo de menos. Mientras Él sea glorificado. ¿Y qué dice la Biblia? Bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre.
dichoso, feliz, siéntete de esa manera. Si honestamente hacemos eso, vamos a desarrollar con la ayuda de Dios una actitud correcta hacia los que se oponen a nosotros. Y obviamente al principio no es fácil porque la carne se rebela. Por eso tienes que ejercitarte y disciplinarte en la bondad. Entre más lo hagas, va a llegar un momento en que va a ser algo natural. Y no te va a costar ningún trabajo, vas a decir, wow, antes, ¿cómo me ponía y ahorita? Que Dios lo bendiga. Que no le tome en cuenta lo que dijo. Y vas a ver el cambio. Esa actitud de acatamiento nos preparará por anticipado para responder al mal con el bien. Tienes que tener una actitud de acatamiento a esto que estamos viendo. Y eso te va a preparar para reaccionar correctamente en vez de hacerlo mal, en la carne. La benevolencia que el Señor espera que expresemos en estas situaciones no debe de ser una benevolencia pasiva o interna, sino debe de ser activa y externa. ¿Para qué? Pues para que tu amor que tienes interno, tu transformación, tu regeneración, tu vida que tienes en Cristo ahora en Él, se muestre a los demás y los demás puedan verlo. ¿A quién? A Él. Ese es tu llamado, para eso Él te llamó, para que vivas en santidad. Y viviendo así, vas a poder glorificarlo. Y Él te dotó de lo necesario para hacerlo. Dones y fruto que hemos estado viendo. El poder del Espíritu Santo en ti. Y de este modo, nuestra amable conducta hacia nuestros enemigos, hacia todos los demás, debe ser un testimonio positivo para ellos. Tito 2:10, fíjate cómo lo menciona ahí Tito. Tito 2:10. Fraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahí está, más claro que el agua no se puede. De este modo, de esta amabilidad, esta conducta, va a ser algo, lo adornas el evangelio que predicas así, pues va a adornar la doctrina. Si tú no vives así, no solamente sales perjudicado tú. Lo que es peor, sale perjudicada la doctrina y sale perjudicado Cristo. Y Él no se merece eso. Entonces, por eso es importante que podamos andar en esta integridad también, en este aspecto. En el aspecto de que tenemos que acatar lo correcto, cueste lo que cueste. Y luego vamos a ver una relación pacífica, que tú vives en paz con todos. Por definición no puede ser de un solo lado, ¿verdad? Porque, pues, para que estemos pacíficos en una pareja, en una familia, pues los dos deben estar en el mismo sentir, en la iglesia de la misma manera. Por consiguiente, esta característica de nuestra relación con nuestros enemigos, pues obviamente, como ya dije, pues no va a ocurrir siempre. Romanos 12:18. Vamos a ver ahí cómo Pablo lo examina y cómo lo dice en Romanos 12:18. Entonces, mientras dependa de vosotros, como dice Romanos 12:18, estar en paz con todos los hombres, y podemos concluir que vivir en paz con los demás es un mandato condicional, porque depende, también muchas veces va a depender del otro. Pero tú estás cumpliendo con lo que te toca y si eso es suficiente. Se quiere reconciliar, dice la Biblia, has ganado un hermano. Si no, bueno, tú lo bendices y esperando que él se convierta en Cristo verdaderamente, o se salve, si no es salvo, si no es creyente. En ese sentido es un mandato condicional. Por lo menos la mitad del éxito, pues depende de tus actitudes y tus reacciones de la otra persona. Por lo menos. Con toda la naturaleza condicional de la exhortación de Pablo en lo referente a las relaciones pacíficas, eso no quiere decir que sea opcional, que está diciendo, pues es opcional, si quieres o no quieres.
Si te conviene o no te conviene, hazlo. Cualquier creyente, escucha, que quiera vivir con integridad no tiene excusa. No tiene excusa en lo que atañe a su responsabilidad de buscar la paz con todas tus relaciones. Por eso te dije que, aunque tú hayas sido el agraviado, como a ti no te importa tu orgullo lastimado, porque eso es lo que nos lastima y nos hiere, es la realidad. Ya no vivo yo, vivo Cristo en mí. Te sometes, te humillas y vas y le dices, perdóname. Aunque él que te haya ofendido a ti. ¿Por qué? Porque a ti te importa más la unidad y la paz, como Dios quiere. Hablando de afuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Y no esperas a que me venga a pedir perdón. Yo no tengo nada contra él, pero para mí como si no existiera. Eso no es perdonar. Y eso no es humildad tampoco. Ahí lo que está hablando es el orgullo. El desdén silencioso, ¿sabías que es una ofensa, es un pecado? Es una agresión. No, yo no le digo nada, yo no le hablo. Es desdén silencioso, estás pecando. El Señor quiere que tengamos el deseo interior de vivir sinceramente en paz con toda clase de personas, hasta con los más antipáticos o los más difíciles de soportar, hasta los más desconsiderados, los más hostiles y los más detestables. Y quiero pensar que estamos hablando de incrédulos, porque no dudo que haya alguien así dentro de la iglesia. Pero ahí, si es un estilo de vida así, deja mucho que decir su salvación, su fe. Podemos hablar con amor y decirle, pues, examínate porque tus actitudes y la forma en que te comportas no es la que Cristo pide, hermanito, hermanita. Si se enoja y se ofende, bueno, tú se lo dijiste con amor. Entonces, siempre y cuando cuando nos comprometamos en vivir una vida de integridad y que sea nuestra prioridad sobre todas las demás cosas, las limitaciones que establece la Biblia en nuestras relaciones con los no creyentes especialmente, y con todos, comprométete. Se trata de un compromiso real y verdadero, porque estamos hablando de cosas eternas, de hacer tesoros en el reino de los cielos. Si te comprometes en lo secular, en tus estudios, en tu trabajo, ¿cómo no te comprometes en lo más importante, que es en las cosas eternas? Y Dios quiere que vivas de esta manera. Que esté dispuesto a hacer todo lo posible por ayudar a tener relaciones pacíficas con cualquier persona que te llegue a odiar o que te llegue a que no te tolere. ¿Por qué? No porque andas ofendiéndolo a él o a ella, sino porque eres diferente, porque eres un joven o una mujer, hombre o mujer, que vive en integridad. Y eso al mundo pues, no le gusta, obviamente. Ellos quieren arrastrarte a ser como ellos. Y solitos se empiezan a apartar de ti cuando pues empiezas a conocer tu fe y empiezas a predicar el evangelio. ¿Y esto qué quiere decir? Que no podemos guardar ni rencor. Jesucristo lo llevó más allá. Cuando dijo, habéis oído que no matarás, dice la ley. Físicamente, y los fariseos escribas pensaban que ellos estaban, no, pues yo no he matado. Pero él les dice, cualquiera que odie es un asesino. Que tenga resentimiento por alguien, deseos de venganza, eres un asesino, espiritualmente hablando. Y eso para Dios cuenta como si fuera físicamente. Porque tendemos mucho a andar juzgando y criticando a los que hacen las cosas así, sin tener vergüenza ni temor de Dios. Pero a veces nosotros hacemos lo mismo, pero en el caso interno, y ahí como nadie lo ve, pensamos que a Dios se le puede engañar. Pero Dios no nos engaña, Él sabe lo que traes en tu corazón. ¿Por qué Jesús lo puso así? Porque el asesinato, ¿dónde empieza? Empieza en tu corazón, empieza en tu mente. Al igual que el adulterio o la fornicación, sexualmente hablando, todo empieza en tu mente. Y por eso para Dios desde ahí ya estás pecando y no puedes darle rienda suelta a ese pecado porque luego terminas naciendo, como dice Santiago. Da luz al pecado, las concupiscencias que andamos ahí.
Por eso tienes que frenarlas en seco y luego y pensar lo bueno, lo agradable, en vez de estar maquinando perversidades. Entonces hay que arrepentirnos, hay que escudriñar nuestro corazón porque Dios lo conoce. No puedes guardar rencor. Debemos, en cambio, extenderles perdón genuino y verdadero a todos. ¿Cuántas veces? Siempre, siempre. Y entonces podremos comenzar sinceramente el proceso de buscar la reconciliación, porque si no es pura hipocresía nada más. Porque yo no estoy hablando que lo vayas a hacer por apariencia y que te sigas quedando con tu coraje, con tu rencor y digas, no, yo ya fui, ya le pedí perdón. Pero por dentro tú sigues con el rencor. Lo ves o la ves y sientes como las tripas se te retuercen, pero te quedas callado, callada. Eso no es, eso es pecado, es igual como si lo estuvieras haciendo. ¿Qué tienes que hacer? Ir al trono de la gracia y decir, confesar tu pecado y decirle, ayúdame, dame la sabiduría, yo no puedo, me siento así. Díselo, Él sabe. Al final el resultado estará en las manos de Dios, ¿no es cierto? Entonces aquí nos lleva a vencer el mal con el bien de una forma práctica. Romanos 12:20. Vamos a ver ahí, en la relación de los cristianos con nuestros enemigos, ¿viste cómo lo dice Pablo? Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Por qué dice eso? Porque las personas, ellos piensan que vas a reaccionar enojado, gritando algo. Es lo que esperan. ¿No te ha pasado que a veces en una relación, incluso de tu casa para afuera, tú estés tranquilo, tranquila, y ellos afuera quieren pelear? Y afuera buscan la manera de sacarte de qué quicio para que tú explotes y entonces ellos están contentos. Pero cuando tú te mantienes así, como lo estamos viendo, en vez de que te hagan un mal, tú les devuelves un bien. De una forma honesta y sincera, porque eso es lo que sientes en tu corazón, porque esa es la transformación que Dios ha hecho, no por quedar bien o por apariencia. Eso es amontonar fuego sobre su cabeza, ascuas. Es como una cachetada con guante blanco, lo diríamos de otra manera nosotros en español acá en México. Porque pues ellos esperan otra relación y se quedan así como que, ¿cómo es posible que yo le hice? Y eso lo hace sentir mal. Yo lo trato mal y ella o él lo único que hace es tratarme bien. Y eso es un testimonio poderoso. Pero si estás actuando de la otra manera, después de condenar una vez más el pecado de la venganza personal, vamos a ver ahí cómo lo dice Romanos 12:19 ahora. Romanos 12:19. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El pecado está condenado, porque el error que nosotros cometemos es que nos enojamos y tomamos personal con la persona. Pero nos tenemos que enojar pero por el pecado y orar para que Dios los salve, para que ese pecado muera y sean santificados. Pero nosotros lo agarramos personal. Y lo agarramos muy personal. Porque somos muy orgullosos. Pablo utiliza el Antiguo Testamento para confrontarlos con el aspecto más difícil y determinante de tratar con el mal. Para evitar vengarnos de otro, lo único que tenemos que hacer es no hagas nada. Ni externo, ni en tu mente, ni en tu corazón. Nada. Fíltralo por lo que Dios quiere y por lo que glorifica a Dios. Recuerda la Escritura. Y piensa qué es lo que quiere Dios que reaccione de esta manera. Y si a veces te sientes débil porque tu cabeza o tu orgullo maquina y tú dices que no puedo, ve al trono de la gracia y dile a Dios que te ayude y hallarás el oportuno socorro para que Él pueda hacer que logres hacer eso que para humanamente hablando es imposible. Porque estamos hablando de una vida sobrenatural que tenemos y que debemos vivir en el Espíritu Santo. Es mucho más desafiante ir más allá de esta respuesta pasiva
y pagar con una buena acción, porque a veces pensamos, no, pues me dijo y yo no dije nada, yo me quedé callado. Pero aquí Pablo va más allá, que no solamente te quedes sin hacer nada, sino que lleves una buena acción hacia esa persona. ¿Qué acción le quieres hacer? Hacerle una mala acción. Entonces no te quedes nada más con que así sin hacer nada. Ve más allá. La idea de colocar carbones encendidos sobre la cabeza de alguien se refiere a una antigua costumbre egipcia. Si alguien quería mostrar públicamente su arrepentimiento, llevaba una cacerola con carbones ardientes sobre la cabeza. Esa era la costumbre egipcia. Y así probaba públicamente que estaba arrepentido de lo que había hecho. Ese simbolismo representaba un reconocimiento de dolor, culpa y de vergüenza ante las personas. En un contexto moderno, si suplimos amorosamente las necesidades de alguien y somos amables con esa persona, aunque haya pecado contra nosotros, lo vamos a avergonzar por su conducta mala. Y no te lo va a decir obviamente, pero sí lo vamos a hacer que se sienta mal, que se sienta avergonzado por su mala conducta. Por eso Pablo dice eso que hemos estado leyendo aquí en los textos que les di. Pablo resume sus enseñanzas acerca de la relación con nuestros enemigos, instándonos encarecidamente a no dejar que el mal nos derrote. Por eso dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos el bien con el mal. Y esto significa que nada malo que nos hayan hecho otras personas debe anonadarnos, debe hacernos que lo tomemos personal. Porque en vez de tomar las cosas personales, tenemos que sentir compasión por ellos, orar por ellos, predicarles el evangelio, porque ellos están muertos en sus delitos y pecados. Hablando de creyentes, de incrédulos, perdón. Y hablando de creyentes, pues pensar que son débiles en la fe, igual reaccionar de la misma manera orando para que crezcan, para que vayan a la escritura, para que oren y a través de eso sigan avanzando y se arrepientan de sus pecados que han cometido contra nosotros. Eso es lo que manda la escritura. Y más importante aún, una mala reacción de tu parte nunca debe vencernos tampoco. No te puedes quedar ahí. Arrepiéntete de tu pecado, pide perdón y continúa. Ahora, nada de eso nos sucederá si mantenemos en orden nuestras prioridades. Como se los he ido recalcando, ¿cuáles son tus prioridades? Ya vimos que debe de ser vivir de esta manera. Cada que te levantas, Señor, ayúdame, dame sabiduría para glorificarte, que te muestre a través, que tú te muestres a través de mí, que mi orgullo no lo impida, que yo realmente esté muerto y que realmente tú puedas manifestarte en la vida que tú me has dado. Si esas son nuestras prioridades y están en orden, y confiamos en el poder de Dios de ayudarnos a cumplir con la responsabilidad de la santidad práctica, es decir, las actitudes y acciones bíblicas que hemos discutido a lo largo de todos estos estudios, de esta serie, si concentramos nuestras energías en esta dirección, no tendremos tiempo para ser intimidados o abrumados por las cosas negativas que otras personas puedan lanzarnos o puedan hacernos, porque tu enfoque es este. Ese es tu prioridad, lo que te importa. ¿Y qué si te dicen de cosas, qué si te defraudan y qué si te hablan mal de ti y qué si están pecando con... Cuando tienes un enfoque, lo demás, sí está bien, pero tú sigues enfocado en lo más importante. Y al mismo tiempo vamos a estar controlados por el Espíritu Santo y que nuestras propias inclinaciones carnales no nos van a consumir ni nos van a controlar. Como decía Pablo, pongo mi cuerpo a servidumbre. Y nada de eso nos va a controlar, ni la forma en que nos relacionamos con los que están en contra de nosotros. Porque tenemos nuestras
prioridades bien definidas, estamos trabajando, orando, estudiando la Escritura, meditando la Escritura, que nos controla, y entonces tú vas a tener una vida espiritual estable en todos los aspectos de tu vida. Y como afirma Pablo en Romanos, la cita que les dije, que venzamos el mal con el bien, así tenemos que vivirlo en la forma práctica. Y esta es una conclusión apropiada a nuestra mirada al poder de la integridad, porque resume la perspectiva que debemos mantener en todo momento. Salmos 15, 1, 2. ¿Va quien habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ahí está la respuesta. ¿Quién va a habitar en su tabernáculo? ¿Quién morará en su monte santo? En la nueva Jerusalén, en el estado eterno. El que anda en integridad práctica. Andas en el Espíritu Santo. Muestra los frutos del Espíritu. Habla la verdad en tu corazón. Vivimos en un mundo malo y el único bueno que hay en él es lo que Dios le da. La gracia común y la gracia especial. Porque toda buena dádiva desciende de lo alto. Aunque ellos no lo reconozcan, obviamente. Si tú logras algo, créeme que no es por tu esfuerzo. No es que yo me pasé estudiando y sin dormir. Está bien que lo hagas. Pero si tú logras eso que quieres, es por la gracia de Dios. Porque para empezar, Él permitió que despertaras. Y Él te da la salud para poder llevar a cabo las cosas. Tristemente hay muchas personas que se enfocan tanto en lograr cosas y no toman en cuenta a Dios y todo esto, y terminan enfermos. Se enferman por el estrés, por la ansiedad, porque están luchando en sus fuerzas. Se han olvidado de lo más importante y pierden su vida por no atender a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, Dios logró esto básicamente a través de nuestra obediencia fiel a su persona. Nosotros somos partícipes, por decirlo así. Y en realidad podemos entender entonces el poder de la integridad. Es algo sencillo y resumido, es obedecer a Dios y esperar que Él nos utilice para transformar las vidas de las personas que están a nuestro alrededor, mostrando a nosotros esa vida. Lo opuesto de la obediencia, ¿qué es? Lo opuesto de la obediencia es la desobediencia. Y fíjate, a nadie impresionará mucho que tú nada más hables y digas versículos bíblicos y que hayas terminado un seminario, lo que tú quieras. A nadie le va a impresionar eso, sino cómo vives. O si comprometes tus convicciones, que es el característico andar de la gente de hoy día. Dicen una cosa y hacen otra, porque se basan en lo que les conviene, en lo que yo puedo ganar. Y tú necesitas distinguirte como creyente, hombre o mujer, joven o adulto, y ser parte de lo que de los que nombramos a Jesucristo como un Señor y como un Salvador, de palabra y de hecho. Cuando lo hagas, cumplirás con estos versículos y con todo lo que hemos estado viendo aquí. Y para que entiendas un poquito más, voy a recapitular rápidamente todo lo que alcanzamos a ver. Vimos muchos temas. Algunos de ellos vimos la integridad, que es la cualidad más deseable y no negociable que un líder cristiano, que un cristiano puede demostrar por encima de su inteligencia, por encima de tu elocuencia, por encima de tus habilidades administrativas que pudieras tener. Esto es lo que urge que demuestres. La integridad.
por encima de todo eso. La ausencia de integridad se considera fatal para un creyente y peor para un liderazgo espiritual. También vimos que hay una crisis de liderazgo viviendo de esta manera. Tristemente es así. La iglesia y el mundo enfrentan una crisis de liderazgo que se centra en el carácter y la negligencia moral del cristiano hoy día, porque sus prioridades son otras. Siguen afanados en cosas terrenales, en éxitos terrenales. Y no digo que eso esté mal, tienes que trabajar en lograr lo que quieras, sí, con la ayuda de Dios obviamente, pero que esa no sea tu prioridad. Vimos que la definición de carácter se ha vuelto borrosa en la sociedad moderna debido a la erosión de los parámetros morales que hay hoy día. Y el mundo tiene un concepto de integridad diferente al que acabamos de ver nosotros, a la integridad bíblica. También vimos que los fundamentos de un cristiano en nuestra relación con Cristo se muestra cuando desestimamos todo lo que antes apreciábamos, como lo dice Filipenses 3, 7, 8. Ahí se muestra cuando, como decía Pablo, todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Quiere decir que tu relación en Cristo va bien porque tus prioridades han cambiado. El poder de la integridad comienza cuando la vida se centra en Cristo, en ser como Él. Mantenemos la integridad inherente a ese nuevo ser andando en el Espíritu Santo. También vimos que en la consistencia entre lo que enseñamos o predicamos, incluso cuando predicamos el Evangelio, y cómo vivimos, es un terrible problema para muchos hoy día. Porque la verdadera integridad es vivir lo que enseñas, es vivir lo que crees, lo que sabes de la palabra de Dios. Y a través de eso puedes tener una influencia en tu ejemplo hacia los demás. Como creyente o como liderazgo, como líder, tienes que buscar la influencia. Y ese es el resultado directo de la enseñanza que tú das, pero también del ejemplo que tú das. Porque como les he dicho otras veces, hay dos tipos de discipulado, que es el formal, pero el otro es en tu vida cómo te comportas con todos los que te están viendo. Y la enseñanza puede clavar el mensaje en la mente, porque tú enseñas y lo clavas en la mente el mensaje, pero fíjate, el ejemplo es el martillo que los clava en la profundidad de esa enseñanza. Así venlo de esa manera. Si tú como creyente o líder no vives lo que tú predicas o lo que tú dices que crees, tu testimonio positivo es negado por tu conducta. Y entonces te lleva al grado de ser un hipócrita, un fariseo, que dice y no hace. Y eso todo empieza en la casa, como lo estuvimos viendo. También vimos pasajes como 1 de Timoteo 3, 4, 7 y 1 de Pedro 5, 3 que vimos, para destacar que se requiere de los pastores ser modelo de madurez cristiana y vivir en un patrón de comportamiento piadoso para que la congregación lo siga. Porque los requisitos que hay en Timoteo y en Tito de los pastores también aplican para cada creyente. Desde el recién llegado hasta el que lleva más años. Porque a veces pensamos que nada más se refiere a los líderes, al liderazgo. Es para todo creyente que tiene que vivir en una madurez. Y obviamente especialmente los líderes, pastores, tienen que ser el ejemplo a seguir. También vimos que la base para desarrollar la motivación correcta para la integridad, vimos algunos pilares. Y la base es un profundo deseo de conocer a Cristo íntimamente. ¿Tienes ese profundo deseo de conocer a Cristo íntimamente a través de la palabra? Y también un compromiso inquebrantable con la palabra. ¿Tienes un compromiso con la palabra como tu autoridad final? También vimos que tenemos que rechazar el pecado oculto. La necesidad de renunciar a lo oculto y vergonzoso, y que la falta de integridad se esconde
Porque a veces hay pecados que no se ven tan claros que otros, como los dije, los internos, el orgullo, el egoísmo, la soberbia, están ahí escondiditos. El creyente, al estar en Cristo, debe renunciar a la vida oculta y abrazar un corazón puro, confesar tus pecados todos y abrazas un corazón puro. También vimos que nuestra vida debe ser como una brújula moral, una brújula. La integridad la describimos como una brújula moral que nos debe de guiar en la vida, como lo vimos en Proverbios 11:3. Nos guía y nos ofrece seguridad y dirección, esa integridad, mientras que la perversidad pues, nos va a llevar a la destrucción. Por un lado, la integridad nos va a llevar a la seguridad y nos vamos a sentir en una dirección correcta, pero si no obedecemos todo lo que hemos estado viendo, pues vamos a terminar destruidos por el pecado. Tal vez si eres creyente genuino, no pierdes la salvación, pero sí pierdes el gozo. Y viene la disciplina de Dios. La integridad verdadera, entonces, vimos que se basa en la ley de Dios escrita en nuestro corazón. El anhelo por la palabra y por la obediencia a la palabra de Dios. También vimos que la importancia de la integridad y el ejemplo de Cristo. La aplicación práctica de la integridad en áreas específicas de nuestra vida cristiana. La verdadera sabiduría e integridad proviene de Dios y debe cultivarse a lo largo de la vida, principalmente a través de la Escritura, soy muy reiterativo porque no hay otra manera. El conocimiento teológico que nosotros tenemos debe traducirse en una vida privada y pública, consecuente con la verdad divina que tú crees con ese conocimiento. Y entonces vas a mirar todo con una teología correcta, recordando y viviendo lo que la Escritura dice, y reaccionando y actuando de acuerdo a como la Escritura lo dice. Porque el Evangelio nos transformó, nos transforma. Si bien la sociedad está en crisis, pues sabemos que solo el Evangelio tiene el poder de transformar nuestro corazón y la mente del hombre. Por eso es que tenemos que predicar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Entonces, como creyentes debemos saber vivir, debemos saber cómo vivir y actuar como la luz del mundo y la sal de la tierra. En nuestro entorno siempre debemos procurar impactar a los demás, nosotros influenciar a los demás sin ser manchados o ser influenciados por los demás. Y esto nos debe de llevar a una disciplina mental, porque la clave de la integridad práctica es someter todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo, como dice 2 de Corintios 10:5. Esta es la disciplina que tenemos que tener si queremos andar así. Sometemos todo pensamiento, todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que te dicen intelectualmente, a la Escritura, por el filtro de la Escritura. Y cuando tienes esta disciplina mental y espiritual es crucial para el desarrollo de tu carácter, ¿no? Para que sigas creciendo en santidad. También vimos que tenemos que tener discernimiento en la voluntad de Dios y vimos que tenemos que vivir con integridad. También requiere discernimiento. ¿Y cómo adquieres el discernimiento? Conociendo la Escritura. Y entonces ese discernimiento te va a llevar a buscar y hacer la voluntad de Dios, sobre todo en un mundo tan complejo que nos quiere llevar a vivir de la otra manera, lo contrario. Y esto exige fortaleza de carácter para priorizar la voluntad de Dios por encima de tus deseos personales. Esa es nuestra prioridad, su voluntad de Él, sus deseos de Él, no nosotros. También vimos que la integridad no es solo moral, sino doctrinal. ¿Por qué? Porque la integridad no se limita a la conducta ética. También implica una fidelidad inquebrantable a la verdad de Dios. Van juntos.
Entonces la integridad es tan crucial en la doctrina como en la moral. Vimos advertencias contra la falsa doctrina, porque vimos una advertencia contra la perversión del evangelio y la enseñanza ahí en 1 Timoteo 6, 3, 4, cuando vimos que no se conforman a las sanas palabras de Jesucristo de la doctrina conforme a la piedad. 1 Timoteo 6, 3, 4. También vimos el ministerio de la integridad. Todo esto que les estoy diciendo, en grandes rasgos, es lo que vimos, pero en el tema principal, que es la integridad para andar en integridad. Vimos el ejemplo de Pablo en 2 de Corintios, cómo él vivió y ministró con una conciencia tranquila, rehusando usar engaño ahí a los corintios. Siempre fue transparente en todos los aspectos. Y su integridad fue su defensa contra los falsos apóstoles que intentaron desacreditarlo. Y la integridad doctrinal, entonces, nosotros entendemos que es esencial para el ministro o el cristiano del nuevo pacto. Otra cosa que vimos en todos esos estudios es que tenemos que tener compromiso, porque vimos la prevalencia del compromiso en la sociedad y cómo esta concesión moral ha invadido la iglesia, porque el mundo nos ha llevado a hacer concesiones en nuestra fe, en vivir de otra manera. Nos tienta para ceder a nuestros principios bíblicos y muchas veces hemos caído, hemos pecado. El compromiso se presenta como una forma de vida en la que nosotros mentimos, hacemos trampa o suavizamos la verdad para obtener lo que queremos. Y eso es lo que nos ha manchado el mundo. Porque en vez de estar comprometidos con la integridad bíblica, con la Biblia, estamos comprometidos con nuestros deseos pecaminosos o con el mundo. También vimos que tenemos que mantenernos firmes, porque Dios anhela que nosotros seamos diferentes y mantengamos un compromiso incondicional con nuestros estándares bíblicos, sin importar lo que cueste. Tenemos que dejar el pecado, como lo vimos en 1 de Pedro 4, 1, 2, que ahí Pedro alienta al creyente a dejar el pecado y vivir de una manera que, a pesar del sufrimiento que podamos tener, nos mantengamos firmes en esta vida. También vimos el poder de la gracia. Vimos que la obediencia consistente a Dios, que es la integridad, es alcanzable en este mundo de pecado por la gracia y el poder de Dios, no es por nuestras fuerzas. La fe en el poder de Cristo para vencer el pecado debe de ser la motivación para perseverar, y se anima a cada uno de nosotros a tomar la decisión consciente de dejar el pecado, de arrepentirte y alejarte de él, motivado ¿por qué? Por el ejemplo de Jesús y por lo que vino a hacer por nosotros. También vimos que tenemos que luchar contra la hipocresía. Nos enfocamos en la realidad interna del creyente y la batalla contra la hipocresía, que solamente es externa. La integridad genuina es la ausencia de cera. Veíamos un ejemplo, la analogía antigua de la alfarería, ¿no? Donde los alfareros deshonestos cubrían las grietas con cera y cuando los sacaban al sol se veía la grieta. En ese sentido vimos la hipocresía, que nuestra vida debe de ser sincera, sin engaño, que sea real y verdadera, original, por decirlo así. La integridad espiritual exige el más alto nivel de conducta y requiere recursos sobrenaturales, porque si fuera por nosotros, Dios nos dio esos recursos, Él nos da la gracia para vivir así. Solamente tenemos que tener un corazón dispuesto. Entonces se trata de ser genuinos y auténticos en el andar con Dios, sin pecados secretos, ocultos, que solo se revelan bajo la presión. Que a veces confesamos algo, pero es porque ya no nos quedó de otra. Que si no, seguiríamos ocultándolo todo el tiempo que se pueda. No. Tenemos que hacerlo sin presión y confesarlos con arrepentimiento verdadero. Tenemos que odiar el pecado,
La integridad implica un odio consistente y activo por el pecado, también lo vimos. Tenemos que esforzarnos por reemplazarlo con una vida piadosa. Un código de moralidad basado en la hipocresía es una farsa y muchos tristemente lo adoptan. Lamentablemente incluso dentro de la iglesia. Tenemos que ser irreprochables. Tenemos que buscar conscientemente el vivir de esta manera, haciendo lo que tenemos que hacer, nuestras prioridades, las que tienen que ser bíblicas, está enfocado en lo eterno, asegurándonos que nuestra conducta no cause que otros tropiecen. Y el estándar de conducta debe ser el mismo tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. También nos centramos en el liderazgo y la influencia. Argumentamos también que la integridad es la cualidad más esencial para cualquier líder, especialmente para líder espiritual, porque el ejemplo tiene un impacto muy grande. La integridad es que nosotros vivamos lo que se enseña. Entonces les decía, la integridad es vivir lo que se enseña, la enseñanza se centra en la mente, obviamente, pero el ejemplo, como ya dijimos, es el martillo que clava la verdad en la profundidad. Y si la vida del líder contradice su predicación, el testimonio positivo es anulado por la hipocresía, ¿no? ¿Y qué haces cuando ves a un líder así? Bueno, lo que no debemos hacer es juzgar, criticar, andar hablando a espaldas de esa persona, con tu familia y con quien quiera que sea. No puedes hacer eso. Lo que tienes que hacer es, vamos a orar por él o por ella para que Dios obre en su vida y pueda él ser íntegro o íntegra y que sus prioridades estén bien definidas, que Dios lo lleve a hacer lo que no esté haciendo para que así sea, sin andar regándolo por todos lados. Y si tenemos la oportunidad de hablar con él o con ella, pues hacerlo con amor y decirle que sus prioridades pues están erróneas. Entonces, si tiene temor de Dios, pues te va a agradecer, no se va a enojar y va a tomar en cuenta eso que le está diciendo. Porque ese es el amor verdadero, cuando dices, confrontas en amor, en respeto y en paciencia al hermano o la hermana. La integridad como cualidad de liderazgo entra ahí, y por eso tenemos que pues orar por nuestros líderes, por nuestros pastores. Vimos en 1 Timoteo 3, 4, 7 cómo argumenta que la ausencia de integridad es fatal para un liderazgo espiritual. Es terrible. Lo más peor que puede haber es alguien que esté en un liderazgo y que no esté viviendo en integridad, que no tenga sus prioridades bien definidas. Por eso tenemos que orar mucho por ellos. Por eso ahí dice que se requiere de lo que los pastores y líderes sean modelos de madurez cristiana. Porque imagínate, si un líder no anda así, ¿qué puedes esperar de los seguidores? Y luego por eso hay tanto conflicto entre los servidores. Y para empezar, si no andan caminando en integridad, no andan en el Espíritu Santo como un estilo de vida, ni siquiera deberían de estar liderando o ni siquiera deberían de estar en servicio. Esa es la realidad. Entonces hay que ser honestos con nosotros mismos y saber y entender y decir, bueno, pues si yo ando así, pues hablar claro y decir, yo no, ahorita por lo pronto no puedo servir. Oren por mí para que Dios me ayude. Y si sientes que estás bien y ahí vas y de repente pues no es como un estilo de vida, pero andas tu mayor tiempo en la integridad, pues entonces pues tampoco estoy hablando de perfección, de que seamos perfectos, porque si no, ¿quién serviría? ¿O quién lideraría? ¿O quién pastorearía? Nadie podría hacerlo. Estamos hablando de un estilo de vida aquí, de tus prioridades correctas y tu conducta correcta a través de eso, porque se va a reflejar. Tu conducta va a reflejar cuáles son tus prioridades. Esa es la realidad. Vimos el ejemplo de Pablo, quien repetidamente defendió su honestidad y sinceridad, testificando de una conciencia tranquila y pura. El verdadero líder dirige sin deshonestidad, sin engaño, ni duplicidad. Y eso es lo que tenemos que imitar nosotros también. También vimos
que tenemos que mantener nuestra integridad bajo presión, en medio de circunstancias adversas, y vimos el ejemplo de Daniel. ¿Se acuerdan ahí que vimos a Daniel y a sus amigos? Ellos mostraron firmes convicciones y fueron un ejemplo para nosotros. Y vimos la importancia de aferrarnos a las convicciones bíblicas, incluso cuando las concesiones parecen ser más beneficiosas, ¿no? Así como que me conviene más ceder a este pecado o a esto que seguir en mi fe o en mi convicción. Pues no pasa nada porque hoy la viola tantito, ¿no? No. Vimos que no podemos hacer concesiones como un estilo de vida, acostumbrarnos a eso. Si lo llegamos a hacer o lo hacemos en un momento, todos podemos fallar o pecar, arrepiéntete y aléjate. Muchas personas, incluso grandes siervos de Dios, han comprometido sus convicciones. Lo vemos todo el tiempo. Tenemos que cuidarnos y velar en todo tiempo. Vimos a Daniel. Daniel y sus compañeros son presentados como el ejemplo de cómo mantener la integridad y la fidelidad a Dios a pesar de la presión cultural y política extrema en el cautiverio de Babilonia, porque fueron jóvenes que se los llevaron a Babilonia, y eso muestra que la integridad o tu comportamiento no se basa en que las circunstancias estén siempre a tu favor. Ellos estaban en una situación muy difícil y aún así se mantuvieron, a pesar de que eran jóvenes, se mantuvieron firmes en su fe práctica. ¿Se acuerdan que vimos que Daniel no comprometió su dieta? Su vida de oración tampoco. Ni su testimonio no lo comprometió, a pesar de que estaba en peligro de muerte. Y Dios lo respaldó, porque Dios siempre va a respaldar a un cristiano fiel. Tenemos que honrar a Dios en la fidelidad. Como Dios honra el compromiso con la integridad, pues la integridad actúa como una brújula moral, y la falta de esta integridad pues nos va a llevar al desastre. O sea, no te preguntes, ¿por qué es un desastre mi vida? Pues ahí está la respuesta. La falta de integridad va a llevar al desastre en tu hogar, en tu matrimonio, en la iglesia, en tu trabajo. Te va a llevar a un desastre. Y la fidelidad te va a llevar a que dejes un legado bendito con las otras personas. Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hijas, etcétera, etcétera. Todos fallamos, todos pecamos, porque no estoy hablando de perfección, pero reconcíliate con urgencia, pide perdón si es necesario y sigue caminando en integridad. Lo último que vimos, hicimos un llamado a la acción y a la perseverancia para cultivar esta integridad. Porque vimos que es un compromiso vital que debemos cultivarlo diligentemente como lo mejor, lo más importante que perseguimos en esta vida. Lo demás es secundario, viviendo de esta manera. Y entonces tenemos que armarnos con el pensamiento de que en Cristo hemos muerto al poder del pecado. Vimos que nos invitó el estudio a hacer un examen, a examinarnos continuamente nuestro corazón y nuestra mente, guardándonos de las influencias sutiles del mal, porque el pecado es muy sutil, entra muy sutil, o la influencia, o las tentaciones, y tenemos que estar examinándonos y velando, cuidando cómo reaccionamos ante cualquier circunstancia. La meta final es la gloria de Cristo, porque Él es el centro de todo esto, y el deseo de perseverar en su carácter hasta que Él regrese por nosotros o que moramos. Entonces se insiste en que por el poder y la gracia de Dios es posible construir y mantener una vida pues con este compromiso. Sin Él nadie podría hacerlo. Un mensaje final que te quiero dar esta noche, que hemos llegado al final de nuestro tiempo de estudios sobre la integridad. Durante estas semanas que hemos abierto la Escritura y con la guía de la palabra de Dios, hemos sido confrontados con una verdad tan sólida,
pero también incómoda. En la casa de Dios, la estructura de nuestra vida debe coincidir con los planos del arquitecto, ¿verdad? ¿Quién es el arquitecto de nuestra vida? Nosotros somos su casa. Y si eres el arquitecto, pues debe de coincidir los planos con lo que somos. Dicho de esa manera. Y hay un reto de oyentes constructores, digámoslo así. Porque hemos escuchado, hemos aprendido y hemos asentido. Pero el reto que resuena hoy, en este momento, no es sobre cuánto sabes de la Biblia o cuánto aprendiste, sino qué vas a hacer o qué estás haciendo con este aprendizaje. ¿Lo estás llevando a cabo? ¿O lo estás ignorando y sigues viviendo como siempre? El conocimiento sin obediencia, escucha, el conocimiento sin obediencia es como acumular materiales de construcción de la más alta calidad y que los dejes pudrir a la intemperie. Ese es el conocimiento. Dicho de otra manera, el conocimiento que tenemos de la Biblia está en bruto, por decirlo así, y tenemos que pedirle a Dios sabiduría todos los días para que ese conocimiento en bruto se llegue a convertir en una realidad en tu vida. Porque no queremos acumular y acumular y acumular material y que se esté pudriendo, ¿verdad? Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿vas a permitir que estas verdades se queden en tus apuntes o se queden allá al aire? ¿O las vas a usar como el cemento y el acero para edificar tu vida? Para edificar tu vida que honra a Dios. Porque digamos que Dios ya te proveyó de todos los materiales. Ahí están para que construyas tu casa humana, por decirlo así. Y es triste que muchos creyentes profesos están dejando que ese material, esas riquezas que Dios te dio, ahí se estén echando a perder. Y hay otros más diligentes que lo están usando para edificar su vida y para edificar la vida de los otros, de las demás personas, porque ese es el llamado. Entonces el llamado es a levantarnos como cristianos y como cristianas y empezar a construir en el templo del Espíritu Santo. Porque si empiezas a construir tu vida con estos cimientos, tú vas a ver los resultados en tu matrimonio, en tu hogar, en la iglesia y en todos lados. Construir con integridad en tu trabajo, en tus negocios o cuando nadie te está viendo. Construir pureza en tus pensamientos cuando estás a solas. Construir honestidad en tus palabras, aunque a veces nos cueste. En tu corazón, en tu mente. El reto entonces deja de ser mero admirador del edificio de la fe. Deja solamente de estar admirando ese edificio de la fe y conviértete en un constructor activo de tu propia santidad. Deja de estar viendo los otros edificios, las otras hombres o mujeres. Si ellos no están haciendo nada y están dejando que su edificio se eche a perder, los materiales igual, es cosa de ellos. Ponte a orar por ellos. Pero tú ponte en la acción para convertirte en un constructor activo de tu propia santidad. Enfócate en eso, hermano, hermana. Aquí viene la parte difícil. Con el amor de un líder, de un pastor, de un maestro, de un hermano que te ama, que se preocupa por ti, a veces debemos confrontarnos y confrontar a los demás. Este estudio ha sido un inspector
por decirlo así, de obras en nuestras almas. Porque así como un edificio que van y lo inspeccionan para ver si va bien o va mal, la Biblia funciona así. Y es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de tu ser. ¿Para qué? Para sacar todo lo que estás haciendo mal, para construirte bien. Por eso es como un inspector la escritura, los estudios. Y es triste que muchos se alejan del inspector, no quieren. Y entonces, ¿cómo vas a sobreedificar? ¿Cómo vas a seguir edificando? ¿Así todo chueco? ¿Todo mal? Ese estudio yo espero que haya revelado grietas en tu vida. También hemos descubierto áreas donde nuestra fachada pública esconde una estructura privada débil y a punto de colapsar. No esperes a que colapse. No cometas ese error. Hoy es el momento de arrepentirte y de accionar. Hemos justificado pequeñas deshonestidades, tal vez. Hemos tolerado pensamientos impuros. Hemos hablado con doblez. O hemos vivido de una manera los domingos y de otra completamente distinta al resto de la semana. Eso es lo que hace la espada. Para confrontarte. Y no para que te sientas mal o para que tires la toalla, sino para que te arrepientas y sigas creciendo. Y sigas viviendo una vida plena, íntegra, en santidad. Y eso te beneficia a ti y beneficia a los que te rodean. Una fe con grietas, escucha, una fe con grietas no puede soportar ni va a poder soportar las tormentas de la vida, ni ser un refugio seguro para un mundo que busca la verdad. Nadie sigue un hipócrita. Nadie. No podemos señalar al mundo por su decadencia moral si nosotros mismos estamos edificando sobre la arena del compromiso y la hipocresía. Eso no lo podemos estar haciendo. Dios nos llama a mucho más que eso. No te conformes con eso. El testimonio del Evangelio exige mucho más, como lo acabamos de ver. Mucho más. Siempre se puede más. Si tú también puedes ver que vas viento en popa, por decirlo así, aún puedes más. No te estanques. Sigue continuando más y más en el poder del Espíritu Santo. Ahora, si al escuchar esto sientes el peso de tus fallas, porque a veces sentimos que la Biblia nos golpea, nos lastima, escucha la gloriosa noticia del Evangelio. La esperanza no reside en nuestra habilidad para ser constructores perfectos. No, nuestra esperanza es que no estamos construyendo sobre nuestro propio terreno ni con nuestra propia fuerza, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el fundamento ya ha sido puesto. ¿Quién es? Cristo Jesús. Él es la roca inconmovible. El poder para reconstruir nuestras áreas derrumbadas no viene de nuestra determinación, sino del poder del Espíritu Santo que nos rehace desde adentro hacia afuera. Solamente quiere un corazón dispuesto. No contristes al Espíritu Santo por tu orgullo, por tu soberbia. Pueda más, no lo hagas, porque vas a colapsar. La esperanza es que cada vez que falles, corre al fundamento. Cada vez que te equivoques, la gracia del arquitecto te va a perdonar, te va a limpiar y te va a llevar al arrepentimiento para levantar el siguiente ladrillo, por decirlo así. Tu pasado no define la estructura final o tu pecado. En Cristo siempre hay oportunidad de reconstruir, hermano, hermana. Cada día es una oportunidad de reconstruirte. Arrepiéntete y empieza de nuevo. Y por último, encuentra un profundo consuelo en estas cosas. La obra final no depende de ti. El que comenzó la buena obra, la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero que esto no sea un pretexto para que tú no te esfuerces y que tú no busques tus prioridades y no te arrepientas de lo que tienes que hacer para que tu edificio siga creciendo.
Nuestro consuelo es que aunque nuestra construcción sea imperfecta, pues no somos perfectos. Pertenecemos al arquitecto maestro, quien ha prometido completar su obra en nosotros. Y yo le creo. Él no abandona sus proyectos, ¿verdad? No es alguien que dice, no me va quedando mal y que se quede, voy a buscar otro. Gracias a Dios que no abandona su proyecto. No se da por vencido ante tus debilidades, ante tu pecado, ante tu necedad, ante tu orgullo. No se da por vencido. Y lo va a terminar aún a pesar de ti y aún a pesar de mí. Su integridad perfecta cubre nuestras imperfecciones mientras Él nos santifica día con día, por la buena o por la mala. Así que, amados hermanos y hermanas, que de aquí en adelante no sigamos con orgullos, con orgullo de haber completado un estudio más y ya un check más a mi vida, un día más. No, sino con la humildad y la determinación de vivirlo. Que el mundo no vea en nosotros una fe de palabras. Que hay un dicho que dice, háblame más fuerte porque tus hechos no me dejan oírte. Si tus padres, si tus hijos, si tu hermano, si tu hermana le ves fallas, ora por ellos. Pídele a Dios que lleguen al pleno conocimiento de Cristo. Pídele a Dios que les abra los ojos de su entendimiento para que puedan conocer la anchura, la longitud, la profundidad. Y entonces, enfócate en tu santidad y ayúdale, guíale con amor, con respeto, con bondad, como Cristo lo está haciendo contigo y conmigo ahora. Que podamos demostrar una fe con hechos, que podamos mostrar un fruto robusto y hermoso, un edificio bello por y en la gloria de Dios, de una vida de integridad. Todo es por Él y para Él, como decía Pablo. Con este mensaje final, podamos todos empezar a vivir hoy de esta manera y arrepentirnos hoy de lo que hemos estado haciendo mal. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de ser confrontados con tu palabra. Perdónanos. Tú sabes lo débiles que somos. Sabes lo pecadores que todavía podemos ser. Pero nos descuidamos tantito y perdónanos, por favor, y ayúdanos a arrepentirnos, a buscar la paz en amor los unos con los otros, preocupándonos por nosotros ser los correctos hermanos y hermanas, hijos, padres, esposo, esposa. Que nosotros seamos los correctos, los íntegros, y orar por todos aquellos, y en vez de juzgar y criticar, humildemente vayamos al trono de la gracia y pidamos estas cosas, sabiendo que nadie es perfecto, ni estamos hablando de perfección, pero no permitas que nos acomodemos y que nos excusemos en eso, sino que busquemos la perfección como si realmente existiera, viviendo en integridad todos los días, buscando esa prioridad de nuestra vida, por encima de todo lo demás. Busquemos las cosas del reino, hace tesoros en el reino, porque lo que podamos lograr en este mundo es pasajero. Nosotros vamos a nuestra casa, a nuestra verdadera Jerusalén, vamos a vivir nuestra verdadera vida contigo por la eternidad, cuando seamos glorificados, sabiendo que el que comenzó la obra la va a terminar. Gracias por tu amor que sobrepasa todo entendimiento y por ese amor que a pesar de que nos conoce nuestras imperfecciones y nuestras debilidades, nos sigue amando igual.
Ayúdanos a amarnos unos a los otros de la misma manera que tú nos amaste. Y cuando pequemos los unos a los otros, podamos arrepentirnos, un perdón y un arrepentimiento verdadero, cuando tengamos que pedir perdón o cuando tengamos que perdonar, para que tú seas glorificado en todo lo que hagamos, de palabra y de hecho. Y en ese sentir podamos predicar el Evangelio a aquellos que no te conocen, que lo modelemos y lo adornemos de esta manera. Nos sometemos a ti, a tu palabra, confiando en que tú nos vas a ayudar, dando la sabiduría que necesitamos para hacerlo. Te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén.